El objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano. Platón. Buenas tardes a todos los presentes en este lugar, de manera muy especial a las autoridades que nos reciben con tanta alegría y con tanta disponibilidad. Y me provocan dos sentimientos, la gratitud, pero también el compromiso. Es un llamado fuerte a entregar mi vida académica en el servicio a los estudiantes y a esta escuela. Así que mis gratitudes por siempre. Cuando nos pidieron preparar algunas reflexiones para compartir en este espacio de reflexión filosófica, me vi tentado también a abordar el aspecto de la inteligencia artificial. Sin embargo, analizaba y dije, si hay algo donde la inteligencia artificial está limitada, es en esa interacción en el aula de clase, ese conocimiento que se genera en las discusiones, en la intersubjetividad, en esas provocaciones del maestro y los aportes de los estudiantes, partiendo de sus experiencias particulares, de su punto de vista. Y creo que es interesante que volvamos a rescatar ese sentido de alteridad. Por eso quiero compartir con ustedes esta reflexión que se titula Educación desde la alteridad, clave para la construcción de una ciudadanía responsable en un mundo globalizado. Es largo el título, pero se va a comprender rápido. En sentido general, la propuesta plantea comprender las ideas de la filosofía de la alteridad para incorporar sus principios a toda la actividad educativa y dotarla de un humanismo transformador que gire sobre el eje de una ética personalista. Así que estamos cerca sin ponernos de acuerdo. En el contexto actual en el que convergen distintas ideologías, se contempla una sociedad que normaliza, consciente o no, una imagen sesgada del ser humano. Todos somos testigos de ello. Y ya se ha sobrepasado los extremos ideológicos, los muy conocidos, como individualismo y colectivismo. El primero, que concibe al ser humano como un ser eminentemente singular, idea que lo impulsa hacia el aislamiento. El segundo, que lo concibe como un ser esencialmente aglutinado con otros y lo puede mover a la masificación. Al problema se unen las influencias de tendencias como el tecnicismo, el consumismo y el relativismo. En todos estos casos no se prioriza el carácter relacional de la persona y su importancia para la comprensión de su propia naturaleza. Por tanto, se vislumbra una crisis de la identidad materializada en la ausencia de auténticas relaciones intersubjetivas. Aunque en el plano educativo se experimenta grandes avances, en muchos casos la educación formal se ha decantado por el conocimiento técnico y la demostración de destrezas y o habilidades. Por eso proliferan las prácticas académicas centradas en el acceso a la información y a la utilidad de estas informaciones en tareas de producción. Bajo esta dinámica se prioriza el progreso vinculado al crecimiento económico sobre otros aspectos de la dimensión personal y social del ser humano. En este escenario, escasean las reflexiones en torno al sujeto, aquel razonamiento que se pregunta por el ser humano y su naturaleza, su visión del mundo, su dimensión social, los principios que orientan su conducta pública y privada, entre otros. Por todo lo visto, es de vital importancia auxiliarnos de la filosofía para promover una educación que se fundamente en una comprensión-acción de alteridad y que luego posibilite la formación de ciudadanos globales responsables. Para esto, sugiero 3 líneas que explicaré a continuación. La primera se enrumba hacia conocer a grandes rasgos el papel de la educación y sus componentes principales. Para esto debemos entender la institución educativa como una entidad compleja, dinámica y dialéctica que tiene 3 propósitos centrales: transmitir y mantener los valores de la cultura de una sociedad a través de un currículo, promover los cambios socioculturales de su entorno y contribuir con la formación personal y profesional de la población. Al docente, como el facilitador del aprendizaje en sus alumnos, quien por medio de recursos y acciones diversas dispone el escenario intelectual
para que los estudiantes construyan aprendizajes significativos. Y al aprendizaje como el proceso mental que los individuos realizan al entrar en contacto con datos cognoscibles por medio de la observación, las experiencias, las instrucciones, los razonamientos, entre otros. La segunda línea consiste en comprender la concepción de persona desde el pensamiento de teóricos de distintas épocas. Además, las ideas de autores que abordan el aspecto relacional de la persona, visto este como un elemento constitutivo e identitario del ser humano, y otros que abordan específicamente la cuestión de la dignidad humana. Respecto a la concepción de la persona, vale destacar los siguientes autores. Agustín de Hipona enfoca la idea de persona desde la intimidad, lo que le permite hacer de la relación consigo mismo una relación concreta y real. Boecio define la persona como una sustancia individual de naturaleza racional. La definió así para subrayar que se trata de una realidad independiente y única. Tomás de Aquino afirma que la persona es lo más perfecto que subsiste en la creación, formada por materia y por forma, alma y cuerpo, bajo una relación substancial que además posee el dominio de sus propios actos y la facultad de actuar por sí misma. John Locke sostiene que la persona es un ser pensante e inteligente, capaz de razonar y reflexionar, y que puede considerarse a sí mismo como la cosa pensante en diferentes tiempos y lugares. Immanuel Kant define la persona como la libertad e independencia respecto al mecanismo de toda la naturaleza, facultada a la vez para someterse a sus propias leyes dictadas por la razón. Emmanuel Mounier sostiene que la persona es una realidad dinámica que no puede ser definida a priori, es un espíritu encarnado, constituido como tal por una manera de subsistencia y de interdependencia de su propio ser. Sobre el aspecto relacional del ser humano conviene seguir las reflexiones de Martin Buber, Emmanuel Levinas, Gabriel Marcel, Xavier Zubiri y Francisco Caballero. Buber asume la relación como elemento sustancial a la condición humana y al desarrollo de la propia existencia. Él asocia identidad con relación. Levinas señala que la persona es un ser con otro, ya lo vimos en la ponencia anterior. Por tanto, el ser humano es un sujeto que vive en sociedad y que descubre la epifanía del rostro en la intersubjetividad. Pero para que tenga lugar la relación con el otro, es necesario que el sujeto se comprenda a sí mismo como un ente particular, único y autónomo. Marcel también orienta su reflexión sobre la identidad a partir de la existencia concreta de la persona y la intersubjetividad, y asume una categoría, encuentro, como la categoría más importante de la existencia humana. Para Zubiri, el ser humano es una realidad esencial y formalmente psicoorgánica, constituido por un sistema de propiedades que le confiere una determinada forma de realidad, es decir, como un ser orgánico, con inteligencia sintiente, poseedor de voluntad y afectado por la alteridad, ya que se encuentra vertido hacia los otros. Caballero entiende a la persona como una pauta de actividades y de relaciones en la que se haya implicado. En consecuencia, solo con la identificación de la propia cultura descubre el ser humano su esencia. En otro orden, se debe señalar que desde el plano antropológico la dignidad es un aspecto esencial de la naturaleza humana. Es la que dota a la persona de una consideración especial en virtud de su propia esencia. Se distinguen tres modos de comprender la dignidad: dignidad ontológica, dignidad ética y dignidad teológica. El tema de la dignidad humana ha sido ampliamente debatido. Numerosos autores han abordado la cuestión desde diferentes escenarios. Por ejemplo, Friedrich Schiller relaciona a la idea de dignidad con la fuerza moral y al autodominio del hombre. Johann Fichte entiende que el hombre realiza en plenitud su dignidad cuando entra en relación con los demás hombres. Y para Max Scheler, la otra persona es portadora de una dignidad inalienable. La tercera línea se orienta a explicar el sentido de alteridad y su relación con la convivencia. En ese orden, se debe argumentar que cada uno de los individuos de la especie humana no solo está situado respecto a su propia vida, sino que está cosituado con todos los demás. Y esto es lo que hace posible la convivencia, que parte de la opción consciente y libre de establecer un vínculo que va más allá de la simple coincidencia de presencias,
pues también implica una adhesión al principio de solidaridad. Algunas conclusiones e ideas para reflexionar. Como hemos visto, un elemento esencial de la identidad del ser humano lo constituye el aspecto relacional. Esta condición natural es la que le permite construir la autoconciencia, la historia y la cultura. Igualmente, la dignidad es otro elemento que se asocia con el sentido identitario por ser un aspecto consustancial a la naturaleza humana. En muchos casos, la educación actual se ha concentrado en la gestión del conocimiento con la finalidad de que los educandos respondan a las demandas de una sociedad dominada por las reglas mercantiles. Ante un mundo donde toma auge la despersonalización, producto de la objetivación de los sujetos, se ha convertido en una necesidad imperativa la reivindicación de la subjetividad y la dignidad de cada persona, en principio desde el ámbito educativo. El punto de partida de una educación desde la alteridad se encuentra en el reconocimiento del valor inalienable del ser humano y afirmar la primacía del otro desde las relaciones éticas dentro de los procesos formativos. Eso implica una pedagogía que procure establecer verdaderas relaciones ótricas, donde se reconozca la dignidad del ser humano y se promueva una convivencia desde, con y para el otro. La educación desde la alteridad se presenta como una propuesta práctica que mueve el accionar del sujeto desde una formación que invoque el principio de la corresponsabilidad que tenemos los sujetos para con los otros, con quienes compartimos una ciudadanía global. Ese concepto hace referencia a la condición en la que se entiende que todos los sujetos son miembros ciudadanos de la patria común, el planeta Tierra. Bajo esta cosmovisión, todos los seres humanos poseen la misma responsabilidad ante la preservación del planeta y todos sus habitantes. Sin embargo, esto no surgirá de forma espontánea en los sujetos, de ahí que el papel de la educación es esencial en la construcción de este tipo de ciudadanía, pues la determinación de construir una ciudadanía global responsable implica estar dispuesto a extender las vías imaginarias para transitar desde lo particular hacia lo universal y al revés. Y esto se logra a través de la educación, que despierta la conciencia de alteridad y el sentido de corresponsabilidad. La conciencia de alteridad es un recurso poderoso con el que cuenta la humanidad para enfrentar los desafíos de la globalización en materia de convivencia. Por tanto, es una pieza clave para la instauración de una ciudadanía responsable. Y este tipo de ciudadanía se presenta como una vuelta a la humanización a través de las prácticas de corresponsabilidad entre los sujetos. Finalmente, con esa propuesta se pretende que la alteridad sea asumida como eje transversal de todo el proceso educativo, desde el diseño de los planes hasta la implementación de las acciones pedagógicas en el ámbito académico. Para lograrlo, se requiere volver la mirada sobre el sujeto concreto y reconocerlo en su condición humana, y de esta manera entrar en una auténtica relación de valoración y cooperación. Solo así se pasará de la enseñanza de contenidos a la concreción de espacios de dignidad. Buenas tardes.